¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad cada jueves en Telearacena en el que prima el COVID-19 en estos momentos y cada semana vamos desglosando un aspecto, tocando un aspecto de esta crisis que estamos viviendo o sobreviviendo. Curiosamente la semana pasada nos veíamos en un entorno totalmente distinto a este. Hace 2 semanas estábamos en el colegio, la semana pasada en la discoteca, en una discoteca para hablar con los empresarios de la hostelería y del ocio nocturno, y hoy nos hemos venido hasta la comisaría de la policía local para tomar un poco la idea desde el cuerpo de seguridad más cercano que tenemos, que es nuestra policía local, de cómo se están aplicando las medidas, las normativas y un poco cómo está respondiendo la población. Ellos son los que están más en contacto directo pues, con todos los sectores de la ciudadanía y quienes nos pueden transmitir una idea la verdad, muy clara, ¿no? de cómo se está cumpliendo en Aracena con las distintas medidas, cómo nos estamos adaptando a ellas. Nos acompaña el jefe en funciones de la Policía Local de Aracena, José Antonio Martín. Muchas gracias. Hola, buenas, encantado de estar aquí con vosotros, con todos los de Telearacena. José Antonio, iba a decir bienvenido, pero casi que los bienvenidos somos nosotros porque nos prestáis este espacio de la jefatura y este rincón en el que vemos que recibís, ya no solo tenemos la oficialidad desde luego, sino que recibís el cariño de los más pequeños, y tenemos aquí pues una muestra, ¿no? de cómo los niños están agradeciendo el trabajo que está haciendo la policía local desde que empezó la pandemia. No hablamos ya solo de ahora, hablamos desde el mes de marzo. Pues tenéis aquí el cariño de los pequeños. Este es un edificio que usamos nosotros la policía, pero como servidores públicos que somos, este es un edificio de todo, porque nosotros al fin y al cabo somos servidores públicos y trabajamos para todos los vecinos de Aracena, ¿no? Pues Antonio, nos encontramos en estos momentos en una semana un poco revuelta, en el sentido de que es una semana de cambios, de nueva adaptación. Hace muy poquito entró en vigor un nuevo estado de alarma, pero ahora llegan en esta semana nuevas restricciones de la Junta de Andalucía. Casi muy precipitadamente, de un día para otro, nos enteramos de que cambiamos de un nivel a otro de alerta en Aracena. Estábamos en el nivel 2 la semana pasada y nos encontramos en esta semana en el nivel 4 de alerta, en el grado 1, y esto implica pues cambios y novedades en el cumplimiento de unas medidas por las que la policía local tiene que velar. O sea, esto como se asume también un poco desde la policía, que tenéis que estar pues recepcionando todo eso y llevando el control a la calle, ¿no? Pues efectivamente, Loli, estamos en un momento muy cambiante donde las normas fluyen constantemente y son nuevas. Yo recordar primero que estamos en un nuevo estado de alarma donde la situación es preocupante, a modo globalmente es preocupante en todos los sitios, y localmente en Aracena pues la situación actual yo la considero muy, como he dicho anteriormente, muy preocupante. Y exactamente lo que estás diciendo, las normas van cambiando. Lo que hace una semana podíamos estar en un nivel sanitario 2, ahora estamos en un nivel sanitario 4 con grado 1 y claro, yo entiendo que nosotros, los profesionales quizás, estamos igual un poco más al tanto de la normativa que va saliendo, pero esas normas a cumplir tienen que llegar a los ciudadanos tienen que recibirla también para saber qué es lo que realmente pueden hacer y no pueden hacer. Entonces luego hay un mundo grande de casuística que cada particular tiene. Entonces la casuística de cada persona, cada empresa, relacionada con el nivel en el cual nos encontramos, pues lo que cuesta de irla actualizando, ¿no? Digamos,
por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros estamos en la primera línea, digamos, de información, somos los primeros que recibimos casi la información, la policía, los medios de comunicación, los ayuntamientos, pero es verdad que el ciudadano le puede pillar muy desconectado, ¿no? O está todo el día siguiendo la información, además en medios que en una población como la de Aracena, que tenemos un porcentaje alto de personas mayores, no tienen el mismo acceso a la información. En ese sentido os encontraréis mucho con la gente muy desorientada todavía, ¿no? Claro, en los primeros momentos, sobre todo, pues hombre, la verdad que tenemos que intentar empatizar con todo el mundo y ponernos en su lugar, de que, bueno, no conocen de primera mano la norma, se tienen que enterar por las noticias mayormente, tele, radio, el ayuntamiento, la información que transmite. Pero claro, las normas son de una hora para otra y hay normas que modifican a otras anteriores, y cuando aún la gente no ha llegado ni a asimilar una primera norma, ya ahí viene otra después que la modifica. Entonces, pues claro, nosotros entendemos que a la gente que esa información le llegue para que puedan hacer un grado de cumplimiento, se necesita un pequeño tiempo para que ellos nosotros intentamos ser, sobre todo en los primeros momentos, ser transmisores y dar toda la información que tenemos. De hecho, en fin, los primeros momentos de cambio, nuestra principal labor es informativa, no tanto, porque recibimos numerosas llamadas donde la gente, claro, cada uno desde su punto de vista, pues tiene su preocupación por sus circunstancias personales. Y bueno, pues si el del establecimiento, que cuando abro, que cuando cierro, que cuando puedo ir, esta es una causa justificada, sería una excepción, no sería una excepción, en fin, que es algo que a la gente se le debe de informar. Y ahí, bueno, nosotros, vosotros y todos los medios, creo que podemos hacer una gran labor haciéndolo. Bueno, para eso estamos aquí también hoy, José Antonio, pues para intentar aclarar algunos aspectos. Tenemos esta oportunidad de poderle dar esa información a nuestros oyentes. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta en el estado de alarma que nos encontramos ahora mismo en Aracena y bajo la normativa de la Junta de Andalucía? Digamos los puntos claves en los que la población tiene que estar muy claramente informada y no podemos fallar, ¿no? Porque nos podemos encontrar con una sanción y bueno, y con un problema, ¿no? de falta de seguridad también, ¿no? Yo creo que bueno, que podríamos destacar 3 puntos básicos, por decirlo de alguna manera, que el primero sería el toque de queda. El toque de queda, del cual ya lo teníamos desde que el estado de alarma se implantó. Que ahora, recientemente, volviendo a cómo cambia de un momento a otro la norma, pues el toque de queda, para no confundirnos nada, pues ahora mismo nosotros en nuestro municipio es desde las 10 de la noche a 7 de la mañana. El toque de queda pues significa que todo el mundo tiene que estar en sus casas y solamente se puede salir pues por causa justificada, ante una causa de fuerza mayor, por decirlo de alguna manera, un deber inexcusable, alguna situación que sea tal cual, no sé, ir al médico, volver a casa del trabajo, ir a trabajar, una situación que se pueda contemplar en el ámbito laboral o sanitario, o una causa que sea esencial, que no tenga más remedio que hacerlo. El resto del tiempo tenemos que estar en casa. Disculpa. Sí. ¿Cómo tienen que ir los ciudadanos preparados para eso? O sea, quien tenga una causa justificada tiene que acreditarlo, ¿no? O sea, eso es importante, que no vale la palabra, ¿no? Vale, para evitar problemas, lo mejor es llevar algún justificante que tú te acredites. Si tú eres un trabajador de una empresa y estás volviendo a tu casa, y tu horario de trabajo termina a las 10 de la noche y tienes que llegar a tu casa, aunque el toque de queda esté a las 10 de la noche, pues si tú tienes un documento de tu empresa que te acredita que eres trabajador de tal empresa y que tu horario de finalización de la jornada es tal, pues yo entiendo que se puede entender como justificado. Si tienes que ir a una cuestión de urgencia, evidentemente se justificaría fácilmente que alguien tenga que ir al médico. En fin, siempre llevar algo que te justifique, que te ayude a demostrar que tú tienes una causa justificada para salir, bueno, pues siempre es lo ideal, por decirlo de alguna manera
lo más exacto posible, lo ideal. Porque si no llevas esa acreditación, te expones a una puedes sanción. puedes crear dudas, evidentemente eso llevaría consigo una propuesta de sanción, que bueno, también luego tendrías la posibilidad de alegar y justificarla, pero bueno, para evitar eso, pues el llevarlo te ahorraría ese tiempo de tener tú ahora que demostrar que realmente estabas haciendo algo que podías hacer en ese momento. Estaba permitido. Ese es un punto, el del toque de queda, muy importante, ampliado en 2 horas en esta semana. Correctamente. Otro, el importante, sería el tema del cierre de los establecimientos que no son esenciales. El cierre de los establecimientos que se ha establecido a las 18 horas, a las 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo establecimiento que tenga sus puertas abiertas al público, su horario de cierre se modifica y ha cambiado a este. ¿Se puede seguir trabajando? Pues sí, la gente puede seguir trabajando hasta que cumpla su horario de eso, pero lo importante sería decir que no puede haber atención al público. Entonces, pues eso, salvo pues, ya te digo, algunos establecimientos que digamos que tienen que la venta de productos suyos, digamos, son básicos o esenciales para la población, que eso podría mantener su apertura hasta la hora habitual de cierre, ¿sabes? Entonces yo entiendo que eso normalmente va a afectar casi bares, restaurantes y comercios, pero comercios que no tengan productos de primera necesidad para la población. O sea, realmente afecta casi que solo a esos establecimientos, bueno, que aquí en Aracena ya son bastantes. La semana pasada veíamos el volumen de establecimientos de hostelería que hay. Creo que solo se permite a los que están adscritos a un centro, como por ejemplo un instituto, un centro de educación, o un centro sanitario, que no es el caso aquí en Aracena. Pues imaginemos, por ejemplo, el bar del Hospital de Río Tinto, que precisamente está asociado abre en estos momentos en los que no hay hostelería fuera. A lo fuera. mejor una tienda de una estación de servicio donde se reposta gasoil y demás para los camioneros y bueno, los camioneros, cualquier usuario, ¿no? También igual esas tiendas sí que a lo mejor estarían abiertas para garantizar que ese colectivo de personas no se vean, en fin, mermado su funcionamiento, ¿no? Bueno, y es muy importante también ese matiz que nos hace José Antonio, que las empresas cierran al público, pero pueden seguir trabajando en el interior, a puerta cerrada, digamos. O sea, por ejemplo, en el caso de las industrias, de talleres... Intentando por ejemplo, por ponerte el ejemplo de un taller de mecánico, pues al público tiene que cerrar a las 6 de la tarde, pero sin embargo, si su jornada de trabajo termina a las 7 de la tarde, pues a lo mejor el trabajador hasta las 7 de la tarde podría estar haciendo su trabajo. Lo importante, creo yo, es el inciso ese de no atención al público, que es lo importante. Y luego el tercer punto del que podríamos hablar importante sería el perimetraje del cual no podemos sobrepasar. En nuestro caso sería el término nuestro, lo que sería el municipio de Aracena. Aracena y nuestras aldeas, evidentemente. ¿Qué significa esto? Pues significa que nosotros no podemos desplazarnos a otra localidad, ni nadie se puede desplazar a nuestra localidad a no ser que haya una causa justificada. Volvemos siempre a la causa justificada o de extrema necesidad o, en fin. Sí puede haber una movilidad entre Aracena y sus aldeas, sí, porque estamos hablando del mismo término. Sí, hablamos del municipio y lo que es su territorio, el término municipal. Lo que no podemos es desplazarnos es, evidentemente, pues a otra localidad. Solo con una causa justificada igualmente. Creo que aquí puede surgir también la duda, porque bueno, cuando el desplazamiento es por una causa laboral, va relacionado con lo que hemos hablado antes del toque de queda. Hay que llevar una causa justificada, ¿no? O de fuerza mayor, y volvemos un poco otra vez a los ámbitos que a lo mejor nos pueden servir mejor de ejemplo. Al laboral, una persona que trabaje en otra localidad, pues tiene el derecho al trabajo, tiene su obligación de ir al trabajo. Una cuestión sanitaria, una cita médica, no sé, algo que sea una cosa, algún asunto industrial que sea ineludible o que sea su asistencia a ese sitio, pues claro, pues ahí está también la excepción.
dentro de los límites, ahí están después de ese excepto, ¿no? Los exceptos, excepto para ciertas cosas. En ese excepto, no sé si Aracena, siendo una capital comercial, digamos, de la comarca, no sé si nos estamos encontrando, os estáis encontrando desde la policía ya con esa situación de que personas de otros municipios vengan a comprar a Aracena y se considere eso una actividad, digamos, esencial, la de la compra de alimentos. ¿Eso está ocurriendo o es un caso que no se da? Bien, también hay que pasar un poco, intentar aplicar el sentido común, de que también la norma también prevé que en ciertos lugares donde la población no se puede abastecer de esos servicios esenciales, igual sí que puede desplazarse a un municipio limítrofe donde pueda encontrar esos productos esenciales para cada uno. Entonces, un municipio muy pequeño donde no hay ningún tipo de comercio y tiene un municipio limítrofe donde sí los tiene, pues entonces un poco parece el sentido común que eso sería una causa justificada, ¿no? Porque para adquirir alimentos, bebidas y demás que son necesarios para su supervivencia, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, muy importante la palabra limítrofe, la vamos a subrayar. Eso es el municipio limítrofe, el más cercano, no vale trasladarnos al pueblo que está 10 pueblos más allá, ¿no? Un pueblo con la cantidad de servicios que tiene Aracena, que alguien tenga la necesidad de ir a otra localidad para abastecerse de eso, me parece un poco, en fin. Afortunadamente nuestro municipio sí que es un pueblo de servicios y donde aquí tenemos muchas cosas básicas que la gente sí que necesita y las puede adquirir aquí. Sí que se puede dar eso, al contrario, que nosotros recibamos, digamos, de otros municipios esas excepciones, ¿no? Que nos puede resultar todo extraño. Tiene que ser una pues excepción he visto gente siempre, en otros pueblos, pues puede ser, ¿no? Que veamos que puede haber excepciones, pero también tiene que estar bien justificado, que no vale decir, no, es que no, que quede bien justificado. Yo me pongo en el lugar, en esa situación, en el pequeño municipio donde no hay prácticamente nada, unas pequeñas aldeas o algo y que no tienen tiendas, no tienen supermercados. Nuestras aldeas se tendrían que desplazar. Si tuviésemos un límite con ello, sería lógico que tuvieran la posibilidad de adquirir esos productos. Bien, otros cambios que se han introducido esta semana, creo que también puede plantear dudas en la población y que estaría interesante que nos lo aclarase José Antonio, el tema del transporte privado, ¿no? Es muy común el moverse en un vehículo varias personas cuando vienen de las aldeas, ¿cómo hay que actuar en este sentido? Porque ahí seguro que os estáis encontrando uno de los principales problemas, ¿no? Reiterando con los continuos cambios. Hace una semana estábamos en el nivel 2, ahora estamos en el nivel 4, el grado 1. Bueno, entonces hay que ver todo lo que nos afecta de ese nivel 4. Bien, por el tema concreto de la movilidad en el caso privado, por ponernos en lo que hacemos todos diariamente, en nuestro vehículo, ¿no? Nuestra moto, nuestro vehículo. Importante distinguir en que seamos convivientes o no convivientes. Aquí la norma sobre todo ha cambiado para los no convivientes en el sentido de que por ejemplo, por empezar a hacer un pequeño, en una motocicleta, si son convivientes, pues pueden ir los dos. Si no fueran convivientes, no solamente podría ir uno. Evidentemente con sus cascos y sus medidas de protección. Tratándose del tema de vehículos, por intentar hacerlo lo mejor posible, de vehículos de 5, bueno, a 9 plazas, pues tendríamos que decirlo que sería el conductor, no podría llegar nadie como copiloto y el restante de la fila pues tendría que ser ocupado como mucho por 2 personas. Si referimos una plaza a un coche de 5 plazas, pues evidentemente en la parte de atrás solamente llevaremos 2 personas con distancia la máxima posible y con sus medidas de seguridad, que podría ser evidentemente las mascarillas, ¿no? Y en el caso de que esos desplazamientos sean para ir a trabajar, para una cuestión laboral, ¿se aplica una medida diferente o...? En principio, salvo que ahora se vayan, porque volvemos, la norma sale y luego se empiezan a hacer matices y pequeñas modificaciones o aclaraciones, ¿no? Porque luego están las interpretaciones, ¿no? Semanalmente hay reuniones con los distintos
sectores donde, con Guardia Civil y su delegación y demás, donde se van aclarando, o la propia Junta va aclarando ciertos matices, ¿no? Entonces ahora mismo la norma tal cual es ceñirse a los 2 ocupantes por fila. Bien, en cuanto al número de personas que pueden reunirse, otro de los aspectos claves también en las medidas, en este caso creo que no hemos cambiado con respecto al nivel 2, o sea, sigue siendo el de 6 personas en el nivel 4, ¿no?, de alerta, pero ¿en qué supuestos puede darse el de la reunión? O sea, al aire libre, en la calle, en la plaza, en un bar, sí, o en el ámbito privado, ¿no? ¿Qué matices hay ahí? Efectivamente, yo creo que para el tema de las reuniones son 6 personas. Y es muy difícil que no salgamos de esa. Yo creo que nos debemos de mentalizar en que son 6 personas. Bueno, podemos hacer la salvedad siempre de cuando son convivientes. Una familia que es numerosa, son más de 6 personas, evidentemente superarían el número de 6. Pero para desplazarnos a cualquier sitio, para estar en la calle, incluso hasta, lo dice hasta para reuniones que se puedan, ¿en qué caso se pueden reunir en domicilios particulares? También habla de 6 personas. Eso es importantísimo, el número de 6 personas. Anteriormente eran más y ahora son menos. Mientras menor sea el grupo, menos posibilidades hay de que unos y otros transportemos el virus a más o menos personas. Puede parecer una cosa ilógica, pero yo creo que al final ahí puede estar la clave un poco de todo, ¿no? Porque mientras menos las reuniones más pequeñas, menos posibilidades hay de contagio y entre unos y otros. Aunque eso no exime, además del uso de la mascarilla. No, por supuesto que no, por supuesto que no. La mascarilla tiene que ser un elemento, yo creo, quizás, no sé si el consejo también a la población es esa, que tiene que estar ya integrado en la vida. Al final el tema de la mascarilla se ha vuelto, parece ser algo ya esencial que debemos de asimilar, que tiene que ser así, porque después de muchos estudios y demás, lo que a nosotros nos llega es que la mascarilla es fundamental. Y, por ejemplo, ya que hablamos del tema de la mascarilla, por ejemplo, a mí me gustaría a lo mejor hacer un poco... yo me doy cuenta de que la población normalmente lleva la mascarilla cuando va por la calle, va andando y demás, pero luego en otros ciertos ambientes donde podemos estar un poquito más relajados, a lo mejor la mascarilla se nos queda un poco en el olvido y no es así, no es así. Es importante que la llevemos en el mayor tiempo posible. ¿En qué caso, por ejemplo? En el caso de cuando nos sentamos en un bar, quizás es donde más se produzca eso, ¿no? Ese ejemplo puede venir muy bien, ¿no? Porque incluso hasta la propia norma se ha tenido que adaptar un poco y distinguir, por ejemplo, lo que era anteriormente una actividad incompatible con el uso de la mascarilla, hasta ahora que lo identifica con la ingesta. No lo sé, es muy sencillo. Cuando uno estamos en un bar, en una terraza, no estamos para socializar y relajarnos y, evidentemente, en el momento del consumo no puedes tener la mascarilla puesta. Pero luego hay una cierta relajación donde ya la gente empieza a socializar un poco, ya nos ponemos a hablar, ya hemos terminado el café, hemos terminado nuestra tapa, estamos totalmente a gusto y ya nos olvidamos que la mascarilla, por el hecho de estar en la terraza, ya no la tenemos ya. Eso, la norma se ha matizado mucho en ese aspecto. Y, hombre, es un lugar en las terrazas donde es cierto que la gente se agrupa mucho, ¿no? Ahora que has tocado, José Antonio, perdona, el tema de los bares y de cómo después de una comida en un bar o de compartir unas tapas, un momento ahí de encuentro social, un poco al hilo de la entrevista que hacíamos la semana pasada con los especialistas del sector de la hostelería, esa relajación llega a un punto en el sentido de que nos comentaba uno de los hosteleros, que la gente llega incluso a planificar un poco el salir de ese entorno de control, digamos, oye, venga, tomamos ahora, una vez que terminamos la cena, tomamos una copa, nos vamos a casa. Continuamos la reunión en casa, claro. Continuamos la reunión en casa. Ahí tenemos otro punto en el que yo creo que la policía quizás lo tiene mucho más difícil el control y casi que cabe solo el llamamiento, ¿no? Porque aquí ya es la responsabilidad individual. Es que hacer un llamamiento a la responsabilidad, pero por parte de todos, evidentemente. A medida que se han ido transformando los horarios, claro, los establecimientos se han ido alterando sus horarios y la gente, lo que tú bien estás diciendo, terminan y vamos a casa. Ahora ya hay cada vez lo estamos limitando más, por ejemplo, con el tema de las 6 personas. Pero aún así,
lo que estamos intentando hacer bien fuera, luego al final terminamos haciéndolo mal dentro, porque si fuera nos ponemos nuestra mascarilla y guardamos nuestras distancias, tal y cual, y luego nos vamos a casa y hacemos el trabajo que hemos hecho antes de cumplir con las normas y ahora en casa no las cumplimos, o ya parece un poco incongruente. Entonces, pues eso es simplemente hacer un llamamiento a la responsabilidad de cada uno, más en este momento que estamos tan preocupante en el que estamos ahora mismo, que creo que ahí tenemos que subir nuestro grado de responsabilidad. Claro, porque ahí la policía, verán, prácticamente nosotros, no puede actuar. Bueno, una de la las problemáticas que ha habido durante todo el verano pues eran las fiestas en domicilios particulares. Fiestas privadas. Fiestas privadas. Entonces, pues claro, pues, un poco era la tesitura esta, lo estamos haciendo bien fuera, no podemos continuar haciéndolo mal dentro. Porque si dentro consumimos y nos relajamos y la gente, y no importa el número de personas que haya dentro, en fin, pues todo eso estamos favoreciendo a que el virus siga machacando, ¿no? Se está viendo la policía local de Aracena en esa tesitura tan incómoda, además yo creo, teniendo en cuenta que estamos en un pueblo y todos nos conocemos, de tener, digamos, que llamar la atención a ese nivel de las reuniones privadas. Nuestro trabajo y en función de la gravedad de lo que ha ocurrido, te he dicho que en el verano hemos tenido muchas llamadas de ese tipo. Y bueno, nosotros hemos llegado a identificar a muchas personas por estar en esa situación. En algún sitio en un momento había advertencia, en otros, dependiendo de la gravedad, pues así ha sido, se ha informado convenientemente donde correspondía según la gravedad de lo que allí ocurría, ¿no? ¿Y qué se pide en este sentido? Porque hablamos también siempre del tema de la colaboración ciudadana. O sea, ¿cuál es el llamamiento también? Porque bueno, el primer llamamiento es el de la responsabilidad y ojalá que no se produzcan esas situaciones de fiestas privadas que ponen en peligro y el riesgo, la salud al final de los que están en esas fiestas. Pero, ¿qué se pide en el sentido de la colaboración ciudadana? O sea, ¿hay que llamar la atención? O también el tema de enfrentarse a esa situación como vecino, o se aconseja llamar a la policía local en el momento que se detecta eso, pues eso, en una vivienda vecina. ¿Qué consejo podemos dar en esto? Porque esto es algo que se está produciendo y que se va a seguir produciendo probablemente. Bueno, evidentemente lo voy a reiterar, espero que sea la última vez, decir que nosotros ya hemos recibido eso, lo hemos vivido en este verano y esperamos no tenerlo que vivir ahora en el futuro, más con las medidas que se han puesto ahora, ¿no? Responsabilidad y hay una clave que es evitar, evitar el contagio. ¿Cómo evitamos el contagio? Mientras menos aglomeraciones y menos contactos tengamos con personas diferentes y tal y cual, pues será la mejor manera de evitar que el virus siga contagiando a gente. Bueno, pues el llamamiento a la responsabilidad. También al hilo de la responsabilidad, también podemos aprovechar para dar ese toque de atención con respecto al cumplimiento ya no solo de la normativa, sino también de los periodos de cuarentena. Sabemos que, en ese aspecto pues también es muy delicado, está la privacidad, pero bueno, tenéis que velar también, imagino, por el cumplimiento de esas cuarentenas. Ojalá no tuvieseis que actuar en ese sentido, pero desgraciadamente nos gustaría decir lo contrario, pero evidentemente ahora mismo estamos en unos momentos difíciles y lo hablo ya a nivel local. Quiere decir tú, muy bien, aquí tenemos que ser responsables. También me gusta empatizar con las personas que se han contagiado y tienen eso, y sé que es duro, incluso porque ya no está la persona que se contagia, luego están los contactos estrechos. Y la cuarentena la tiene que hacer el que está con la persona que se ha contagiado y la tiene que hacer su contacto, total, que donde hay un contagiado luego puede haber muchísimas personas alrededor que se ven afectadas, ¿no? Entonces es importantísimo, ¿verdad?, empatizando y poniéndonos en el lugar de todas esas personas que están así, el que ellos tienen que ser estrictos cumplidores de esas cuarentenas que los médicos y los servicios sanitarios les recomiendan, no les recomiendan, sino que
les implican a que hagan sí o sí, ¿no? Vemos entonces también un poco que el velar por el cumplimiento de las cuarentenas, tanto de las personas positivas, por supuesto, como de los contactos de positivos, que también tienen que cumplir un periodo de cuarentena, está siendo también una función, ¿no? Y una responsabilidad también para la Policía Local de Aracena, ¿no? Bueno, también es importante eso, en cierto modo eso también nos sirve un poco también para poder contactar con las personas que están contagiadas, que tienen que estar confinadas o en cuarentena en su domicilio, y bueno, igual también eso nos permite a lo mejor pues, detectar alguna persona que necesite una cierta ayuda, o bien porque se encuentre solo, o bien porque necesita a alguien que le remarque un poco de la obligación que tiene de cumplir, y bueno, también nos permite a lo mejor si detectamos alguna situación demasiado que una persona necesita ayuda porque está realmente sola, pues igual también nos permite ponerla en contacto con servicios sociales o con personas que la puedan ayudar, ¿no? Entonces, pues, ahí podemos hacer una doble función de ayuda y también de control en cierta manera, en cierta medida, ¿no? Pero también de ayuda, ¿no? a las personas, ¿no? Esa otra función más amable, diríamos, de la policía local, que también tiene, que es la de la ayuda, y el detectar dónde está la carencia y el mover, ¿no? El dispositivo de ayuda. De igual manera que a nosotros se nos pide que seamos los que hagamos cumplir las normas, también somos personas que vemos somos personas que vemos que la gente necesita ayuda, y también estamos ahí para eso. No somos simplemente represivos en cuanto a que al cumplimiento de las normas, sino que bueno, la situación, las circunstancias en las cuales estamos nos permiten también estar pendientes de lo que la sociedad un poquito demanda, ¿no? De nosotros, ¿no? Es muy difícil que entremos, y sería muy largo también, en el detalle de todas las medidas. Hemos visto las medidas principales, las que son de carácter general para la población, pero sí que yo creo que haciendo un breve análisis también de cada sector de población, de cada grupo de población, podemos ver dónde están quizás los principales problemas en el cumplimiento, o qué consejos hay que dar a ese sector en concreto de población. ¿Te parece, José Antonio, si vamos viendo un poco desde, por ejemplo, empezamos por los más pequeños, por los niños, ¿no? Pues sí, por pues grupos sí. de Sería población? una buena manera. ¿Cuáles son los comportamientos de los niños en torno a estas medidas y al cumplimiento de una normativa que para los niños es bastante duro? Y cuáles son los puntos débiles, dónde, digamos, están fallando los niños. Por supuesto, los niños con la responsabilidad de sus padres detrás, porque los niños son al final el reflejo de la responsabilidad de los adultos, ¿no? Pues bien, como tú bien ya has dicho varias cosas que son muy importantes. Los niños, cada grupo pues tiene sus necesidades, ¿no? La edad infantil en los niños pues tienen la necesidad de buscar a sus amigos, encontrarse con sus amigos. Y hombre, por ejemplo, nosotros te podemos decir, por ejemplo, que fuera del horario escolar, durante las tardes, pues eso, la necesidad que se tiene en edad infantil de contactar con tus amigos, de jugar con tus amigos, eso. Entonces, las normas son para todos, también para los niños. Entonces, el hecho de los grupos, el hecho del uso de mascarilla y el hecho de todas las normas que tenemos que saber los adultos, también la tienen que saber los niños. Es fundamental la función que tienen los padres, que son los que realmente le tienen que decir lo que tienen que hacer, o sobre todo cómo cuidarse, ¿no? Porque los niños también se tienen que cuidar y evitar que se contagien. Entonces, problemas, las aglomeraciones de niños en las plazas y parques, que claro, se relajan. A veces pues se les olvida el tema de que tienen que llevar las mascarillas, el tema de los grupos no lo controlan bien, que si están 6, el movimiento continuo de grupo en grupo que tienen, en fin, esa es la gran dificultad que vemos en los niños. No lo sé si igual se necesita mucho más trabajo que ellos, pero igual es que las posibilidades ahora no lo permiten, ¿no? De buscarles sitios donde estar y donde se puedan estar más tranquilos, puedan estar a gusto, pero en grupos más pequeños, donde no corran tantos riesgos, y sobre todo que hagan uso de las medidas que
que ahora mismo tenemos, que las únicas que nos pueden ayudar a salir de este embollo. Entonces, los padres tenemos que ser consecuentes y tenemos que decirle a nuestros niños que no nos podemos ir a plaza donde nos podemos aglomerar y demás, sino que tenemos que llevar una vida lamentablemente un poquito más relajada y más de menos posibilidades de contagio. Además una población donde claro, hay mucha alegría, y la alegría también lleva a lo que los medios se nos olviden de que hay que tenerlo, ¿no? Bueno, los niños es verdad que reciben una educación además en este sentido en el colegio, que lo que tenemos que hacer los padres quizás luego es continuar con esa educación que se está... Es un trabajo de todos, de los padres en sus casas, evidentemente, del colegio, de la comunidad educativa, y también del resto de nosotros también, ¿no? del resto de la administración, que contactamos con niños. Nosotros somos policías, pero bueno, también contactamos con niños, ¿no? Están ahí en las calles y también nos acercamos a ellos. Claro. En el sentido de recordarle las normas, ¿no? Claro, porque será muy fácil quizás encontrarse con un grupo de niños jugando a la pelota, que es un deporte de contacto que supuestamente no está permitido, ¿no? O sea, claro, es casi tan inevitable que los niños estén jugando al balón, pero bueno, los padres tenemos que ponerle freno a eso. Pequeños detalles como eso, ¿no? Antiguamente, en el antiguo estado, cuando estábamos como todo esto lamentablemente comenzó, en el estado de alarma se empezó luego a hablar con el tema de los niños de eso, de los juegos donde compartían y demás. Ahora estamos en ese punto. Estamos en aquel punto donde no debemos de evitar que haya con el contacto de cosas que puedan contagiar unos a otros. Por ejemplo, ahora, según la norma, los parques infantiles se están cerrando. Parques infantiles, ¿por qué? Porque son sitios donde se comparte, donde todos tocan, entonces, pues lamentablemente las medidas hay que irlas tomando así de esa manera, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los niños, casi que volvemos a ese punto inicial del estado de alarma en el mes de marzo, claro, ¿verdad? Que están cerrados los parques infantiles. De máximo cuidado. Y hay que tener más cuidado con los juegos de contacto, que es donde quizás se pierde más el control. De grupos y demás, ¿no? En los colegios vemos que, bueno, que cuando sucede algo, hay algún caso o cualquier historia, vemos que lo que a uno le ocurre le afecta luego a otros muchos compañeros, ¿no? Pues entonces en la calle es igual. No, yo quiero que tú te diviertas y que usted mientras más amigos mejor, pero si le reducimos luego las repercusiones ante un contagio, pues también serán menores. Con la diferencia quizás, y ya terminamos con el tema de los niños, en que en el colegio hay un control de cuáles han sido los contactos, o sea, están los nombres de los niños y está controlada, digamos, la movilidad de alguna forma de esos contactos, pero en la calle quizás perdamos más el control de con qué niños ha estado mi hijo o mi hija. Sí, porque están en constante movimiento y claro, es mucho más difícil. Además, bueno, ahí la información, evidentemente, es la que ellos dan, ¿no? Pero bueno, evidentemente es mucho más difícil porque se mueven mucho, están en constante movimiento. Otro grupo de población que también está en el punto de mira también en estas circunstancias es el sector joven. ¿Dónde están los principales problemas con los jóvenes? ¿Dónde hay que llamar más la atención? Pues, tal como hablábamos antes con los niños, los jóvenes también tienen sus necesidades y de relacionarse con sus amigos y demás. Bueno, entonces, las normas cuando, sobre todo, cierre de establecimientos y demás, pues, claro, las horas de ocio para los jóvenes pues son las horas que son, ¿no? No es por la mañana, es por la tarde-noche. Entonces, pues, cuando cierran los establecimientos y no pueden estar con sus amigos, pues luego, pues, ¿qué ocurre? Porque también buscan el sitio donde está. Entonces, buscan sitios, como no pueden hacer, digamos, lo normal que ojalá pudiéramos hacer todo en un establecimiento, pues intentan hacerlo luego fuera, con botellonas y demás, que bueno, que volvemos a lo mismo. Si el contagio es grandísimo en unos ambientes, en esos ambientes, lamentablemente no tenemos más remedio de decir que ahí se multiplica. ¿Por qué? Porque ahí hay todavía mucha más relación, mucho más contacto social, se pierden, no se guardan medidas, no se guardan distancias, se comparten bebidas, en fin,
Entonces, en esos ambientes, yo creo que hasta ellos mismos saben reconocer que es en un ambiente peligroso para lo que estamos viviendo con el virus, que no estamos hablando de nada. Ahí tenéis quizás un trabajo, Sí, un largo trabajo en Aracena. Bien, a esto también hay que decir que, por ejemplo, la normativa que está saliendo en cuanto a horario y demás, pues claro, pues nos está encasillando ya un poco a todo el mundo, ¿no? También a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si no, pues se puede estar, antes se podía estar hasta la 1, ahora se puede estar hasta las 10, hasta las 11, luego hasta las 10 y actualmente hasta las 10 en la calle. Hasta las 10 de la calle no hay posibilidad de que podamos estar en ambientes festivos. No es el momento ahora mismo para ambientes festivos. Puede ocurrir también que, claro, que si no lo encuentro fuera, pues igual se traslade a reuniones dentro de los domicilios particulares, que volvemos un poco a lo dicho anteriormente, que si lo estamos intentando hacer bien y guardar las normas fuera para luchar contra esto, no podemos ahora irnos a casa y hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Entonces, pues, esa es otra lucha contra la que, evidentemente, nosotros también tenemos gran trabajo que hacer ahí, ¿no? Bueno, pues también los adultos, imagino que nos relajamos, ¿no? También los adultos tenemos necesidad de ocio, de encuentro y a veces también en la vida cotidiana, ¿no? En el quehacer, pues en el ir a hacer la compra, en muchos aspectos quizás los adultos también cometemos fallos, ¿no? Evidentemente, por mucho que nos creamos que no. Pues bueno, sí, evidentemente sí, también, no sé. Al hilo un poco de lo que dijimos antes, por ejemplo, cuando vamos a los establecimientos, la mayoría, a los bares y restaurantes y demás, las personas adultas que usamos las terrazas y eso, nos relajamos a lo mejor demasiado con el tema de la mascarilla, del distanciamiento entre unos y otros, la proximidad, en acercarnos a personas o el ponernos gente que se pone a fumar y no respeta el distanciamiento con otras personas. En fin, las normas existen y existen para todos. Entonces, también nosotros los adultos, cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a ellos, no sé, también nos tenemos que hacer concienciar un poco y a lo mejor determinar qué horas, no sé, dentro de las posibilidades de cada uno, las circunstancias de cada persona, escoger los momentos que sería idóneo para ir a un supermercado o no ir, en función del tiempo de cada uno, para evitar aglomeraciones. Y bueno, dentro de los establecimientos, pues evidentemente comportarse correctamente, usando los geles, usando guantes, usando la mascarilla correctamente, en fin, todo. En fin, lamentablemente yo creo espero que nos concienciemos no quiero decir que no estemos concienciados, sino que bueno, que hay que seguirse concienciando y no perder esa concienciación. Bueno, pues hay que estar siempre siempre hay que estar alerta. Alerta y bueno, cuando estamos en la calle cumpliendo en cada momento detalles tan sencillos como hacer la compra en el supermercado o respetar las distancias en la panadería. En la calle, que se conocen de toda la vida y bueno, pues a lo mejor por eso, pero claro, pierden un poco. Claro. Bueno, hasta en un simple saludo en la calle hay que guardar un poquito las distancias, la compostura y las medidas de seguridad. Así que es cierto que esto nos cambia hasta en esos pequeños detalles. Y por último, si nos fijamos en la población, además en la más vulnerable, en la de nuestros mayores, ¿dónde están los puntos débiles también de los mayores? A mí se me ocurre que quizás un poco en la desinformación, quizás ellos son los que menos acceso tienen a la información, sobre todo a esa información más inmediata. Nos encontramos a veces a los mayores desprotegidos, que realmente a veces hasta nos llama la atención encontrarnos a un abuelo o una abuela en la calle sin mascarilla o sin respetar, como despreocupados, ¿no? No sé si también ese es el análisis que se hace. Igual a lo mejor ellos ya tienen muchos más años que nosotros y tienen muchas más experiencias recorridas en sus vidas. Y bueno, pues a lo mejor, verán, yo creo que ellos la mayoría de ellos sí que son conscientes del peligro que trae esto, máxime porque ellos son un grupo de personas de máximo riesgo, ¿verdad? Que la enfermedad no es buena para nadie, pero en ellos todavía puede ser un poquito más, lamentablemente es peor, ¿no? Conocemos casos de residencias y esto y demás, que cuando el virus ataca por allí, pues lamentablemente ataca fuerte, ¿no? También es cierto que, claro, esto es un poco de conciencia de cada uno, ¿no? Podemos encontrar personas mayores que sean un poco reticentes, ¿no?
al uso de mascarilla, porque en fin, porque ellos no... Pero bueno, tampoco, yo creo que tampoco igual no nos debemos de referir a lo mejor a todos, sino que individualmente, pues sí, puede haber personas mayores, pero bueno, igual que lo puede haber adultos o adolescentes o niños, no lo sé. Quizás para ellos el consejo Sí. es evitar los lugares más concurridos. Claro. ¿Qué consejo les podemos dar a los mayores en ese sentido, ¿no? Evidentemente, si ellos siendo un grupo de riesgo aún mayor, pues en ellos deben de tomar más medidas, ¿no? Más precauciones a la hora de salir, a la hora de estar en sitios concurridos, incluso a la hora de que ellos, muchos de ellos lamentablemente están en casa, salen poco, ¿no? Y somos los que salimos a las calles los que tenemos también que concienciarnos de que tenemos que acordarnos, ¿no? De que tenemos personas mayores dentro que están allí protegidos de todo y tenemos que... Es una labor un poco de todos, ¿no? Todos tenemos que tomar conciencia, cuidarnos los unos a los otros. Hemos desglosado, disgregado de alguna forma los distintos grupos de población. Vamos a ayudarnos los unos a los otros, los jóvenes a los mayores a los niños. Y al final esto es un trabajo de todos, ¿no? Hay que sumar. Concienciación para todos. Sí, es lo concienciación para todos. Eso es. Y por último, José Antonio, también la concienciación en los núcleos más pequeños, ¿no? Parece que, y estamos viendo ahora las consecuencias de que en los núcleos más pequeños, como las aldeas de Aracena, pues hay más relajación, o a lo mejor se piensa que por estar más aislado, una población mucho más reducida, pues ahí no va a llegar, pero estamos viendo en esta semana que está llegando a las aldeas el virus y además fuerte, precisamente porque el contacto probablemente sea mucho más relajado, ¿no? ¿Qué hay que decir a los vecinos de las aldeas de Aracena? En fin, pues está claro que el virus ni entiende de personas, ni entiende de sitios, ni de lugares y puede llegar a cualquier sitio, tanto en un pueblo mayor, en un núcleo mayor como el de Aracena, donde tenemos tantos casos, y también a un núcleo pequeño, a nuestras aldeas. En nuestras aldeas también hay casos, porque lo que decimos que esto no entiende de sitios ni de personas. Entonces, en las aldeas, hombre, yo sí le recomendaría a lo mejor las aldeas que a lo mejor son sitios más pequeños, donde hay menos gente y claro, hay también gente, más familia, todo el mundo a lo mejor está un poquito más cercano unos a otros, porque son menos, ¿no? Y a lo mejor allí donde parece que uno está un poquito más a salvo por la distancia de que aquí no va a llegar, pues, pero a lo mejor luego cuando llega es más peligroso que todavía que cuando llega a un sitio mayor, ¿no? Mientras menos seamos, llegan casos, el riesgo para los que allí están es mucho mayor, ¿no? Entonces, verás, en el mundo rural yo creo que nos podemos sentir un poco agradecidos del sitio donde vivimos porque somos menos gente, pero no porque seamos menos gente, no es así. En los sitios pequeños, en una aldea las normas son exactamente que tenemos aquí en Aracena o que existen para el resto de España, ¿no? Y aquí no hay distinción por el hecho de vivir en un pueblo, no. Si tú vives en un núcleo pequeño, el peligro existe exactamente igual. Y cuando llega, ya digo, puede ser incluso más perjudicial para el resto, ¿sabes? Yo lo veo así. ¿No hay que bajar la guardia? No podemos bajar la guardia porque pensemos que el sitio que vivimos es pequeño y aquí no va a llegar. No es ese el caso, sin duda. Pues mucha atención, mucho cuidado y bueno, nos queda todavía una etapa difícil por vivir. Estamos ahora mismo inmersos y tenemos que ver también a la Policía Local de Aracena como aliados, ¿no? Se está hablando mucho de no podemos tener a un policía detrás de cada persona, detrás de cada puerta, de cada casa. O sea, no. Y precisamente la policía tiene que ser nuestra aliada en esta lucha, ¿no? No verla en el sentido de la sanción, sino verla en el sentido de que lo que está pretendiendo la policía es que esto no se agrave más, ¿no? Yo prefiero que nos vean a nosotros también más que como represores, como personas que recuerdan, ¿no? Nos recuerdan a todos lo que tenemos que hacer porque desgraciadamente nos ha tocado vivir y ya está. Y esto es una labor que si entre todos las llevamos hacia adelante, pues evidentemente será más fácil. Tenemos un estado de alarma que viene desde el mes pasado lo tenemos marcado hasta el mes de mayo. Ojalá todo vaya bien y de aquí al mes de mayo hayamos sido capaces de verdaderamente superar todo esto, ¿no?
Y un poco recordar a todo el mundo bueno, que eso, que las normas ahora mismo están en continuo cambio, que esto es muy cambiante y que, bueno, que hoy para 10 días tenemos unas normas, dentro de 10 días se acaba una prórroga y puede empezar otra, las normas pueden cambiar y que, bueno, que tenemos que estar un poquito pendientes de todo lo que va sucediendo, ¿no? Sobre todo para que no nos pille ahí un poco en el desconocimiento, ¿no? Y bueno, y que ojalá por los datos tan preocupantes que hay ahora, pues vayan remitiendo y vayan cambiando, ¿no? Pues bueno, tenemos por supuesto a la Policía Local de Aracena para responder también a todas esas dudas que se puedan plantear. Ellos son informadores también de la normativa y es un poco también el papel que están cumpliendo en estos momentos, y nos sirven para recordar, ¿no?, lo que tenemos que cumplir si es que en algún momento se nos va la medida que tenemos que estar cumpliendo de la cabeza, pero bueno, lo más importante es que las interioricemos cuanto antes porque van para largo probablemente, como nos dice José Antonio. En fin. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Sí, sí. Casuística hay muchas. Nosotros nos gustaría a lo mejor aprovechar todos estos momentos para poder dar detalles muy precisos de cuál es la norma tal y cual, pero bueno, a veces que tampoco no tenemos ni tiempo para eso, ¿no? Y lo que podemos un poco es informar un poco sobre todo las medidas a grosso modo, y que luego a nosotros aquí estamos siempre disponibles, ¿no? Nuestro teléfono para eso está a las 24 horas para que nos puedan llamar y nos puedan consultar, y bueno, las consultas que nosotros no sabemos, pues hacemos gestiones por poderlas solucionar, ¿vale? Entonces siempre estamos a disposición de todos los vecinos, evidentemente, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Pues también muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista y ayudarnos a comprender algunos aspectos de las nuevas medidas y por estar siempre, pues eso, dispuestos a colaborar también con el servicio de información de la televisión municipal, y desearos, pues eso, mucha suerte en esta etapa difícil que estamos ya viviendo y que desde la perspectiva de la policía local pues tiene un peso importante. Suerte y bueno, que se dé bien esta etapa. Pues nada, gracias. Buenas noches y ha sido un placer. Pues gracias también a todos los telespectadores que desde sus casas nos han seguido en la entrevista de actualidades en esta semana. Volvemos el próximo jueves con más información.